Buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia de nuestro Dios se siga derramando abundantemente sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un gozo y un placer estar nuevamente con la familia de la fe. Le damos gracias a Dios porque ha venido una gran bendición, yo creo, después de estos 2 años de pandemia que hemos pasado, ¿verdad? Ha venido una gran bendición sobre el pueblo del Señor porque nos mantiene más unidos, parece. ¿Ustedes sienten lo mismo? Yo siento más unión en el cuerpo de Cristo y esto es maravilloso. Esto es lindo. Les saludo en el amor de Cristo a todos mis hermanos y hermanas, a todos los siervos del Señor, a todos los pastores, a todos los maestros, evangelistas, obreros y obreras que se esfuerzan para llevar adelante la obra de nuestro Dios, ¿verdad? Bendecimos el nombre del Señor también a las familias que hoy vinieron a acompañarnos, a aquellos amigos que por primera vez han venido a la casa del Señor. Bienvenido a la casa del Señor porque Jesús lo dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que le damos gracias a nuestro Dios. Vamos a seguir aprendiendo, escudriñando y gozando y regocijándonos con este tema muy importante, ¿verdad? Que habla primeramente de aquella morada de Dios en el desierto con el pueblo de Israel, su pueblo escogido, ¿verdad? Y también nos habla de la presencia del mismo Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, del mismo y eterno gran yo soy en nuestras vidas. Hoy nosotros somos la morada del gran Dios, ¿verdad? Tenemos a Cristo en nuestros corazones, gloria a Dios. Tenemos vida nueva, novedad de vida. Tenemos a nuestro Paracleto, el ayudador, el Espíritu Santo. Tenemos todo, hermano, estamos completos en Cristo. Gloria sea al Señor. Y si todavía no sientes este avivamiento en tu vida, este es el momento de sentir la presencia de Dios en tu vida. Oh, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir, hermano, preparándonos para comenzar con nuestro estudio acerca de uno de los elementos que estaban dentro del tabernáculo, ¿verdad? Aquella figura simbólica que hoy vemos por el espejo que es la palabra de Dios, vemos cómo en todo momento está Cristo, ¿verdad? Reflejado en lo que en el Antiguo Testamento nos habla de este tabernáculo, de este lugar santo donde Dios había escogido para manifestarse a su pueblo Israel. Qué lindo, hermano, poder llegar a comprender eso, ¿verdad? Que siempre Dios quiso manifestarse al hombre. Allá en Génesis ya vimos cómo Dios tenía un propósito con el hombre, tenía un plan perfecto para el hombre, porque dice Génesis que todo lo que Dios hizo era bueno. Y se regocijó el Señor con toda su creación, ¿verdad? Y también, hermano, hasta el día de hoy seguimos creyendo que es así, que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos cela, un celo santo por cada uno de nosotros. Qué hermoso, hermano, es esto. Y en el tabernáculo habíamos visto que teníamos una puerta principal, la puerta de la entrada, que habíamos visto, ¿verdad?, por los estudios anteriores, que era la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo y hallará pastos, dice, ¿eh? No quedará así simplemente, sino que habrá una cobertura, un alimento que saciará su vida, saciará su hambre, su sed. Cristo lo manifestó de esa manera cuando dijo, yo soy la puerta de las ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es algo característico de una oveja, ¿verdad? Siempre busca la voz o atiende a la voz del pastor. Hermanos, si vemos también entrando a este tabernáculo, vemos también un altar de bronce. El primer elemento que mencionó nuestro hermano Esteban, el altar de bronce. Luego vemos en el mismo atrio, en el mismo patio de aquel tabernáculo, vemos otro material hecho de bronce que es la fuente de bronce o el lavacro. Vemos, hermanos, que estos 2 elementos estaban fuera del patio,
fuera de la cobertura que el resto de los otros elementos. Y uno se pregunta por qué esto no tenían cobertura. Primeramente, porque eso representa el Evangelio de Jesucristo, que está expuesto a toda la humanidad. Jesús murió por nosotros, por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue, hermano, el acto más grande de amor que el Padre reflejó en ese patio, a la vista de todo el mundo. Eran los dos elementos, tanto el lugar del holocausto, el altar de bronce y la fuente de bronce, eran lo único que no tenía cobertura. Luego el resto, entrando ya después del lavacro, ya había algo que cubría, ¿verdad? Como dice el Salmos 25 en el versículo 4, que la intimidad del Señor está con aquellos que le temen. Ya había más intimidad en ese lugar. Ya era un lugar santo y luego pasábamos a una última puerta que representaba el lugar santísimo. Era ya estar en la misma presencia de Dios. Todos esos atributos, todas esas cosas, hermanos, fueron preparadas para nosotros, los hijos de Dios, para que tengamos su presencia en nuestras vidas. Por eso es importante, hermano, contemplar esto que estamos viendo. Y vamos a considerar hoy la fuente de bronce, ese material hecho de un solo metal, ¿verdad? Un metal que nuestro hermano Esteban había ya hablado, que era un metal que simboliza el juicio de Dios primeramente a el pecado, porque escrito está en su palabra que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no había otra forma, hermano. Tenía que caer el juicio de Dios, porque lo único que siempre Dios detestó, vamos a decir, aborreció, fue el pecado. A Adán y Eva, sus primeros hijos, no los pasó por alto. Tuvieron consecuencias y hasta el día de hoy están las consecuencias sobre la vida de los hombres, desde nuestros padres Adán y Eva. Entonces, hermano, qué importante que es entender que este material, este diseño del bronce representa primeramente un juicio. En el primer altar vamos a ver, después de que leamos, para introducirnos a este tema muy importante que es la fuente de bronce, vamos a leer primeramente nuestras Biblias en Éxodo capítulo 30 para saber de qué se trata, del verso 17 al 21. Les invito a que abran sus Biblias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, dice la palabra del Señor: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Presten atención. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar las ofrendas encendidas para Jehová, se lavarán las manos y los pies. Nuevamente dice, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, y él y su descendencia por sus generaciones. También vemos en el capítulo 38, versículo 8. 38:8 dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y por último, vuelve a mencionar la Biblia en el capítulo número 40, versículo 30 al 32. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar,
y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces vemos, hermanos, que este instrumento, este elemento hecho de bronce, también tiene unas características muy importantes. Primeramente vamos a ver en la segunda diapositiva, que la fuente de bronce, primeramente, el bronce representaba el juicio. La segunda característica es que estaba hecho también de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del templo. Y por tercera característica, también contenía agua, contenía un líquido, ¿verdad? Bueno, vamos a ver primeramente lo que representa el bronce, añadiendo a lo que el hermano había mencionado en la próxima diapositiva. Podemos ver, hermanos, que estos dos elementos, tanto el altar de bronce como la fuente de bronce, representaban un juicio en particular. El primer juicio era a base de sangre, ¿verdad? Porque sin remisión de pecado no había, ¿verdad?, perdón, sin arrepentimiento. Tenía que haber, hermano, un sacrificio para que haya un derramamiento de sangre. Y el segundo juicio vemos que es por agua, porque el bronce representaba el juicio. En este caso, por ejemplo, en el altar de bronce, el juicio es por la expiación del pecado. Toda alma que pecare, esa morirá irremisiblemente, decía la ley, ¿verdad? Y Pablo lo vuelve a describir allí en Romanos capítulo 6, donde dice que la paga del pecado era la muerte, mas la dádiva de Dios era vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que vemos que el primer juicio cayó sobre la humanidad a causa del pecado, y tuvo que haber derramamiento de sangre para poder cubrir, ¿verdad?, esta falta, esta desobediencia del hombre, que lo podemos contemplar desde Génesis, ¿verdad? Por eso tenemos allí, en pequeños paréntesis, Génesis 3:21, donde se puede manifestar que la gracia de Dios ahí ya estaba obrando en la vida de Adán y Eva, después de haber pecado contra el Señor, desobedeciendo su orden, ¿verdad? Era una sola orden, de que del árbol que estaba en el huerto del Edén no podían comer, mas ellos fueron también tentados por esta serpiente, ¿verdad?, que representa a Satanás, y accedieron, ¿verdad?, al pecado, y así de esa manera el pecado entró al mundo, ¿verdad?, por medio de esta pareja, este primer matrimonio constituido en el huerto del Edén. Y vemos que en Génesis 3:21 el Señor tuvo que sacrificar animalitos para cubrirlos, porque, hermanos, el pecado primeramente trae vergüenza. Ellos se habían escondido porque estaban, ¿verdad?, avergonzados de lo que habían hecho. El Señor se paseaba en medio de ellos y les llamaba: Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Y ellos estaban escondidos, ¿verdad?, porque sabían lo que habían cometido. Y nos trae a la memoria, ¿verdad?, que se cubrieron con hojas de higuera, pero eso era provisoriamente, eso no le iba a durar mucho. El Señor sabía que esas hojas de higuera se iban a secar y iban a caer, y iban a mostrar su desnudez nuevamente. Entonces dice que coció, mató animalitos, ¿verdad?, y con eso cosió e hizo delantales que sean perdurables para este matrimonio, ¿verdad? Y ahí vemos el primer derramamiento de sangre. El segundo derramamiento lo podemos ver en Mateo capítulo 26, verso 28, donde Jesús dijo: esta es mi sangre, el nuevo pacto, ¿verdad?, el nuevo pacto que Él había traído a este mundo, pagando el precio por nosotros, ¿verdad? El que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. Y así, de esa manera, hermano, en Mateo 26 vemos también al Señor propiciando su propia sangre para rescatarnos a nosotros. Vemos también en Efesios capítulo 5, verso 25, y este sí lo vamos a leer para poder aprovechar también un poco. Efesios capítulo 5, versículo 25,
vemos la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfesos y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él tomó la determinación de entregarse por esta amada iglesia, ¿verdad? Por eso reconocemos la obra de Cristo desde el primer momento en que nosotros entramos por la puerta de la salvación, que es Cristo. Comenzamos, hermanos, a gozar de esta salvación, a disfrutar, hermanos, del gozo, de la paz que el Señor ha dado a nuestras vidas. Podemos contemplar su amor, su gracia, su benevolencia cada día, hermanos, porque sus misericordias son nuevas cada día. Es por eso que muchos vienen a los pies de Cristo y al recibir a Cristo reciben sanidad, reciben liberación, reciben paz. ¿Cuántas experiencias, verdad, hemos vivido al recibir a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador? Y si hay alguna persona en esta noche que todavía no hizo este acto de fe, hoy lo puede hacer. Hoy lo puede hacer. Si los problemas te agobian, si ya no encuentras salidas por alguna situación que estés viviendo, si hay alguna enfermedad en tu vida que no te deja tener paz, esta noche el Señor te invita a venir a su presencia. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. El Señor promete darte descanso. Si ya no tiene sentido esta vida para ti, hoy es la noche que puedas saltar de gozo para vida eterna, porque el Señor es bueno, el Señor te ama, el Señor te quiere. Aleluya. Y así vemos, hermanos, como otra vez la sangre de Cristo, a través de este sacrificio, hermano, que el Señor hizo por su iglesia, por su novia, hermanos, terminó siendo algo tan gratificante para nuestras vidas. Y vamos a comenzar a ver el juicio, el segundo juicio, que es por el agua. Y vemos también en Génesis, en el capítulo 6, yo apunté al verso 17, porque ahí pone claramente el Señor que la destrucción que venía al mundo antidiluviano era irreversible. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? ¿Por qué el Señor estaba enojado? Simplemente porque la maldad había llegado, hermano, hasta el mismo trono de Dios. Esa maldad, hermano, Dios no perdonó. Por eso envió el juicio del diluvio universal, ¿verdad? Pero también vemos que en ese mismo acto el agua representa un renuevo, porque Noé y 8 con él, ¿verdad?, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas y todos los animales que obedecieron a la voz de Dios para entrar al arca, recibieron este renuevo, hermano. Es el renuevo que nosotros también recibimos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo dice: oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, ¿verdad? La palabra debe fluir, debe correr en medio de nosotros, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. También vemos en el segundo juicio en agua también lo que el Señor Jesús dijo en Juan 3:5. Esto lo vamos a leer. San Juan capítulo 3, versículo 5. Gloria a Dios. Dice San Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, nuevamente el Señor utiliza el agua, ¿verdad?, para introducirnos al reino de los cielos. Y el agua representa la palabra. Esa fuente contenía agua y esa es la palabra de Dios, la que nos hizo renacer, ¿verdad?, por el agua y por el Espíritu. Por eso Nicodemo, a pesar de la edad que tenía, tuvo que comprender de que lo único que podía satisfacer su vida era venir
a este camino, ¿verdad? Ser lavado por el agua y también ser convencido por el Espíritu Santo, porque el único agente que puede convencernos de pecado para arrepentimiento y salvación es el Espíritu Santo. No hay otra persona quien pueda convencernos, ¿verdad? Y así de esta manera, hermanos, el agua se ve reflejado aquí en el Evangelio de Juan 3:5. También podemos ver en Efesios capítulo 5, volvemos al mismo capítulo donde hoy hemos visto que por ese sacrificio de Cristo, la esposa, por su esposa, también tenía un resultado, ¿verdad? Y ese resultado lo vamos a leer un versículo más abajo. Gloria sea al Señor. Capítulo 5 de Efesios. Versículo 26 y 27. Amén, hermanos. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito, hermano, del agua, del lavamiento. El juicio que emitió Dios en la fuente de bronce hoy para nosotros es contra la vieja naturaleza. Con este cuerpo, hermano, natural con el cual hemos nacido, contra ese el Señor emitió un juicio en la fuente de bronce, diciéndole a la carne que tiene que menguar para que Él crezca, ¿verdad? Es necesario, dijo Juan, que yo mengue para que Él crezca. Entonces ese juicio se ve basado, ¿verdad?, en las Escrituras. Después del sacrificio de la sangre vino el lavamiento, dice, para santificarla. La única herramienta que el Señor usa para santificarnos es su palabra. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo. O sea, Él mismo se va a presentar a su iglesia en una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y dónde más la iglesia puede mirarse si no es en el lavacro, verdad? En el espejo espiritual que tenemos todos nosotros, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Allí la iglesia puede observarse y puede limpiarse, puede renovarse, puede realmente tener esta santificación que tanto requiere el Señor de todos nosotros. Y eso es lo que vamos a considerar rápidamente después de leer Juan capítulo 19, versículo 34, cómo estas dos cosas fusionan de la misma manera, de la misma forma. Juan capítulo 19, versículo 34. Amén, hermanos. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Hablando, ¿verdad?, de aquel momento que el mundo entero, hermano, hoy, considerando este viernes, el mundo entero, hermanos, sabe lo que sucedió en el Gólgota, en el monte de la calavera, ¿verdad? Allí se fue presenciado a toda la humanidad el sacrificio de Cristo, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, hoy el mundo festeja este día, pero no podemos hacer una pregunta: ¿podemos entender realmente lo que significa esto? Nosotros como hijos de Dios, claro que sí, ¿verdad? Podemos entender de que Cristo es el que merece toda honra, toda gloria y toda alabanza, no solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas. Oh, gracias damos al Señor que hoy tenemos el privilegio, hermano, que nuestros ojos que estaban embotados fueron abiertos, que nuestros sentidos espirituales, hermanos, se van ejercitando cada vez que leemos su palabra.
Gloria sea al Señor. Y de esta manera, hermanos, podemos ver cómo ambas cosas fusionan. Dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, que representa el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Así como de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Adán fue dormido, el Señor en ese profundo sueño que sometió a Adán, quitó una costilla, la costilla por la cual dio, ¿verdad?, nacimiento a Eva. Y así también de ese costado que fue traspasado, hermanos, salió sangre y agua, la cual hoy la iglesia está siendo, hermano, agasajada. Yo creo que es una fiesta espiritual lo que hoy estamos viviendo, hermano, porque hemos salido de ese costado, ¿verdad? Del costado de Cristo, donde salió sangre y agua. Gloria a Dios. La sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y el agua, hermanos, nos reivindica, nos vigoriza cada día más. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a ver el segundo aspecto de esta fuente, que es la fuente, ¿verdad? La fuente de bronce es el único elemento que encontramos en el atrio del patio, ¿verdad? En el patio del tabernáculo, que no tiene medidas. Hemos leído los 3, ¿verdad?, lugares donde se encuentra el altar de bronce en Éxodo y no encontramos ninguna medida. El resto todo tiene medida. Las tablas tienen medida, las cortinas tienen medida, el altar de bronce tiene medida. Los otros utensilios que están dentro del lugar santo también tienen medida. El arca del pacto que está en el lugar santísimo también tiene una medida. Pero este elemento, hermano, no tenía medida. No hay, hermanos, en la Escritura una forma específica en la cual se tenía que construir. Era porque en ese material se iba a contener, hermano, toda la gracia de Dios. La gracia de Dios es sin medida. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: oh Señor, este es la plenitud que lo llena todo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan pudo reconocer la gracia que el Señor Jesús traía a este mundo. Por eso es que en Efesios capítulo 2 encontramos que somos salvos por gracia, por fe y por gracia, ¿verdad? Porque no tuvimos que pagar ningún precio para recibir esta salvación. Solamente lo recibimos por fe y por gracia, porque es gratuita para todos, ¿verdad? Le damos gracias a nuestro Dios porque esta gracia es abundante. Vemos en esta fuente de bronce que era sin medidas, en donde no encontramos su tamaño, su peso, sus dimensiones. Hablan, ¿verdad?, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Juan en capítulo 1:14, lleno de gracia, y como lo dijo también en el capítulo 1, en el verso 16, que de su plenitud, de su abundancia, tomamos todos, y gracia sobre gracias. También vamos a leer Romanos capítulo 11, verso 33, para entender, hermanos, la profundidad que tiene esta gracia para todos nosotros, para todos y cada uno de los hijos de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo, el escogido para revelar todos estos misterios, estos secretos a la iglesia, no podía, hermano, expresarlo con palabras, lo grande, lo insondable que es la gracia de Dios. Porque, hermanos, verdaderamente, si él, que estando, hermano, en una condición en la cual él dice: yo no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé,
pero dice, hubo un hombre que hace 14 años subió al paraíso de Dios y vio cosas inefables, cosas que no se pueden expresar con la boca o el pensamiento del hombre. Y con esa experiencia, hermano, él no podía explicar lo profundo, lo ancho, lo grandioso que es nuestro Dios a través de su gracia, a través de Cristo, ¿verdad? Qué hermoso es esto, hermano. Oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿verdad? Tratar de, como la gallina, ir escarbando, hermano, en la palabra para tratar de sacar el mayor sustento para compartir con los hermanos. Esto es el deber, hermano, de cada siervo, de cada sierva de Dios. Buscar, escarbar en la Escritura para saciar al pueblo de Dios. Qué trabajo tan hermoso, hermano. Por supuesto que lleva su tiempo, pero es hermoso, es hermoso. Vemos otra característica de esta gracia sin medidas, hermanos, en Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. Gloria a Dios. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oh, qué fuerza, hermano, qué fuerza poderosa es esta gracia en nuestras vidas, hermano. Imagínense hasta dónde puede llegar, hermano. Por eso cuando Él se exhibió públicamente, dice que ese acta de decretos que estaba en contra tuya y en contra mía, dice que lo agarró, lo clavó en la cruz del Calvario, saldó nuestra deuda, hermanos, que estaba en nuestra contra y nos dio esa libertad, ¿verdad? Una libertad tan hermosa que tenemos hoy en Cristo, hermano, y nos invita a seguir descubriendo de esta gracia que está, hermano, sin medidas hasta el día de hoy. Tenemos la plenitud, tenemos, hermano, todo el material en esta Biblia, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos, hermanos, para nutrirnos, para fortalecernos, para animarnos, para estimularnos unos a otros. Aleluya, eso debe ser el sentido de la palabra de Dios, hermano. Estimularnos, dar, ¿verdad, hermano? Crecimiento a través de la palabra. Porque esto produce un crecimiento en nuestras vidas, hermano. Todo este propósito de poder escudriñar lo que era el tabernáculo, hermano, a pesar de que la hora va volando, era para eso, para nutrirnos, para crecer espiritualmente, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Y estos espejos fundidos que habla, ¿verdad?, de ese material que maleablemente se podía llegar a pulir, tal cual, hermano, quedaba como un espejo. No había en los tiempos, en el Antiguo Testamento, en los tiempos en que se construyó el tabernáculo, no había todavía el espejo que hoy lo usamos en nuestra casa, ¿verdad? Todavía no se usaba en aquellos tiempos, simplemente usaban el bronce como el elemento para poder, ¿verdad?, verse reflejados sus rostros, ¿verdad? Y estos espejos fueron, hermanos, encarecidamente obsequiados o dados por las mujeres que velaban a la puerta del templo. No se sabe mucho de las mujeres que velaban a la puerta del templo, pero la misma Biblia nos habla de que estas mujeres traían sus espejos, hermanos, y demudaban su rostro, hermano, en llanto, en lágrimas. Eso habla de estar velando, ¿verdad? Estar en oración, en ruego, en lágrimas, por la condición en la cual se encontraban, ¿verdad? Y encontré un acontecimiento en Primera de Samuel. Vamos a leer cómo también vemos que estaban estas mujeres allí, ¿verdad? En Primera de Samuel.
en el capítulo, ya les digo, hermanos, capítulo 2, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas mujeres, hermanos, que velaban en ese lugar, hermano, iban para afligir su alma, iban para afligir su espíritu, hermano, para tener también paz interior, ¿verdad? Y allí llevaban sus espejos, hermanos, y clamaban a Dios en ese lugar, hermanos. Y estos hombres, estos pillos, ¿verdad?, que eran los hijos del sacerdote Elí, dice que abusaban, hermanos, de esa confianza y las sometían, hasta dormían con ellas, ¿verdad? Por eso es que cayó juicio también por esta familia, tanto por el sacerdote Elí como por sus hijos, por haber hecho semejante cosa aberrante con estas mujeres que velaban a la puerta del templo, del tabernáculo de reunión. Y son las mismas mujeres, ¿verdad? Obviamente que van pasando los tiempos y estas mujeres habían ofrecido, hermano, los espejos para poder realizar ese trabajo, para poder darle forma a ese material, cosa que cuando el sacerdote, hermano, se iba a lavarse las manos y los pies, como hemos visto en la Escritura, ellos podían ver reflejados sus rostros. El primer espejo que vemos en la Biblia lo encontramos en Proverbios capítulo, vamos a leer 27, verso 19. Proverbio 27, verso 19. El espejo natural que Dios nos describe en las Sagradas Escrituras dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, que lo que nosotros vemos reflejado en el agua, nuestro rostro natural, así también dice que reflejamos nuestro corazón. Si nuestro mudante está semblado, si nuestro rostro, hermano, está empalidecido, está, hermano, caído, ¿cómo estará nuestro corazón, verdad? Seguramente estamos angustiados, afligidos, pero si nuestro semblante está gozoso, hay una risa, hay un gozo, nuestro corazón también debe estar de la misma manera. Es decir, que lo que reflejamos nosotros en ese espejo también lo somos por dentro, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir Proverbios, hablando de que el primer espejo natural representa el agua, que es esa agua que está allí, ¿verdad?, limpiando las manos del sacerdote para poder entrar en el lugar santo. Ahora vamos a hablar de ese espejo que nos habla, ¿verdad?, de nosotros mismos. Nosotros somos lo que diariamente nos vemos reflejado, hermanos, en ese espejo. El espejo nos puede, hermano, decir lo que somos, lo que podemos hacer y lo que debemos llegar a hacer a través desde el día en que nosotros hemos creído en Cristo. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí el Señor hace nueva todas las cosas. Entonces, para que podamos gozar de esa novedad de vida, necesitamos pasar por esta fuente, ¿verdad?, de bronce y comenzar a lavarnos, comenzar a limpiar nuestra vida, ¿verdad? Comenzar a permitir que la gracia de Dios que hemos contemplado, que es abundante, que Él da sin reproche a todos nosotros, comience a pulirnos, comience a trabajar en nuestras vidas. Ya dejamos, hermano, ese lugar de muerte que representaba el altar de bronce, hermano. Ya dejamos esa vida pecaminosa atrás, donde estábamos esclavizados, hermano, haciendo cosas que no debíamos hacer. Estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando Cristo nos alcanzó, Él nos dio vida y nos dio abundantemente y sin reproche. El Señor
ha dado algo nuevo, ha producido un renuevo en nuestra vida y tenemos que aprovecharlo, hermanos. Tenemos que dejar ese lugar de muerte, ese primer juicio que ya el Señor estableció sobre el pecado y avanzar hacia la fuente de bronce para que el Espíritu Santo a través de la palabra nos limpie, nos comience a renovar. Entonces el primer aspecto, ahí vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios refleja, es lo que somos. Y vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 22. Romanos capítulo 7, versículo 22. Dice el apóstol Pablo: porque según el hombre interior me deleito en las cosas de Dios. Según en las cosas de Dios, según lo que yo anhelo, lo que esta nueva naturaleza anhela, es deleitarse en las cosas de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está explicando de que hay una lucha continua y constante contra la vieja naturaleza, contra ese juicio que ha emitido Dios en la fuente de bronce, contra la vieja naturaleza. Hay una lucha interna que cada uno de nosotros experimenta cada día. Por eso, hermano, como la lucha es interna y es constante cada día también, hermanos, debemos acercarnos a la fuente del lavacro para permitir, hermanos, que esta vieja tendencia animal, primeramente carnal, animal y diabólica, mengüe para que Cristo crezca. Es necesario, dijo Juan, que yo mengüe para que Él crezca, ¿verdad? Y así de esta manera, hermanos, podemos ver en nuestra vida cómo somos. Y Pablo dice también en una expresión, hermano, de salirse de esta condición, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Porque hay veces, hermanos, que queremos en nuestra actitud de bondad, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios, pero no podemos, ¿verdad? Es porque necesitamos este proceso de lavamiento, que es a través de la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice: no dejando de congregarnos como algunos, menos mal que son algunos, ¿verdad?, tienen por costumbre. O sea, si nosotros venimos una vez a la semana a la iglesia, o una vez o cada domingo, no vamos, hermanos, a poder avanzar en nuestra vida espiritual. Va a haber un estancamiento en nuestras vidas. Entonces nuestra lavada o nuestro lavado espiritual no va a ser completo, hermano. Imagínense si solamente yo agarro agua y me tiro de este lado nomás. Va a salir la suciedad de este lado, y este lado ¿qué? ¿Verdad? Y todos necesitamos usar las dos manos para lavarnos el rostro, ¿verdad? Así también nosotros necesitamos, ¿verdad?, someternos a la voluntad de Dios para que cada día que, como dijo la hermana Matilde, me quedó grabado, cada día que suene la trompeta, martes de oración, jueves de estudio bíblico, sábado reunión general, domingo reunión general, domingo por la mañana cursillo bíblico, ahí nuestro cuerpo, hermano, debe estar sentado para poder recibir este lavado, este lavamiento espiritual, ¿verdad? El segundo aspecto dice lo que podemos llegar a ser, y vamos a ver lo que Dios pretende con nosotros, hermanos. Por eso es que debemos ser dóciles y maleables para que la gracia de Dios actúe sobremanera en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2. Gloria sea al Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Fíjense lo que el apóstol Pablo, hermano, con toda esa experiencia tremenda que él vivió, ¿verdad? Fíjense lo que expresaba. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, me dirijo hacia adelante, por ver si logro asir, alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. ¿Para qué nos alcanzó Cristo? Para darnos salvación y vida eterna, ¿verdad? Una vida abundante.
Eso es lo que debemos nosotros manifestar, esa vida abundante de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, hermano, imagínense con toda la sabiduría que el Espíritu Santo dio al apóstol Pablo, él decía, yo todavía no pretendo haberlo alcanzado todo, pero hago algo, me esfuerzo, prosigo. Ese debe ser el propósito del creyente, proseguir, hermano, dejar que la gracia de Dios siga limpiando, siga obrando, siga restaurando nuestras vidas. Ahí va a estar la victoria en nuestras vidas, hermano. Ahí vamos a poder ver el obrar del Señor en nuestra familia. Ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Mientras usted trabaja, hermano, el Señor va a trabajar en su familia. No se preocupe, ocúpese antes de estar preocupado. Y va a ver cómo la gracia de Dios va a empezar a traer a su hijo, a su nieto, a su esposo. Todos van a venir al camino del Señor, hermano, porque usted está obrando de la manera que a Dios le agrada, que es honrando y bendiciendo su nombre. Gloria a Dios, porque el Señor, hermano, nos sacó de la esclavitud del pecado, porque ya tiene diseñado, dice, un lugar específico para nosotros, que son las buenas obras. Y en Apocalipsis lo llama las acciones justas de los santos. Es decir, entonces, hermanos, tenemos un trabajo por hacer cada uno de nosotros. Simplemente debemos esforzarnos. ¿Y podemos llegar a hacer eso? Claro que sí, hermanos. Tenemos todo el aval de Dios. Tenemos toda la palabra de Dios en toda su pureza. Y podemos ver, por último, 2 Corintios 3, versos 17 al 18, para luego pasar al último elemento. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hermanos. Donde está el Espíritu de Dios debe manifestarse esa libertad de nuestras vidas. Libertad, hermanos, para congregarnos. Libertad para venir a alabar y bendecir el nombre del Señor. Libertad, hermano, es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Es por eso que debemos comprender, hermano. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, porque el Señor ya quitó el velo. Ese velo que estaba, hermano, impidiendo que nosotros podamos contemplar la gracia de Dios en Él, se rompió, se rasgó, se partió por el medio, ¿verdad? Hablando de que la gracia de Jesucristo nos iba a alcanzar a todos. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados de gloria en la imagen, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, como dice, ¿verdad? La palabra del Señor, hasta que algunos, hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento, a un varón perfecto, a la estatura, ¿verdad? De nuestro Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo anhela para la iglesia, que todos lleguemos, ¿verdad? A llegar a que se nos revele estas inescrutables riquezas de la gracia del Señor, hermano. Y por último, lo que debemos de ser, vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Hemos visto entonces lo que podemos llegar a ser. Y lo que debemos de ser cada uno de nosotros lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, a todos nos habla, ¿verdad? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, lo que debemos de ser todos y cada uno de nosotros es perfeccionar esa santidad, ¿verdad? Llegar hasta el lugar santísimo, todos, ¿verdad?
Ahora estamos en el lavacro, ¿verdad? Ya los hermanos van a ir avanzando en esta obra, ¿verdad? Del tabernáculo. Entonces, ¿podemos llegar, hermanos? Sí podemos, porque la gracia de Dios es abundante, la gracia de Dios es suficiente y la herramienta que tenemos para descubrir toda esta gracia, hermanos, lo encontramos en la fuente de la vida, que es la palabra de Dios. Jesús dijo, una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso lo dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando tuvo ese encuentro con él. El agua que vas a beber de este pozo es inconstante, ¿verdad? Es por un momento, pero el agua que yo te daré de beber, va a hacer que tu vida se genere una fuente con la cual vas a saltar para vida eterna. Qué hermoso, hermano, es lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana y también nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el apóstol Pedro dice, como hijos obedientes, o sea, sometiendo la carne, la cual no quiere, ni le agrada, ni le gusta venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, estar en comunión con los santos, perseverar en esta gracia, él no quiere. Por eso es que el juicio de la fuente de bronce está, ¿verdad, hermano?, contra la vieja naturaleza, contra esa obra de malicia, contra este inquilino que lo vamos a tener hasta que el Señor venga. ¿Cuánto esperan su venida? Gloria a Dios, hermano, o hasta que partamos de este mundo, ¿verdad? De una u otra manera lo vamos a tener con nosotros, pero gloria a Dios, hermanos, porque dice también Pablo que tenemos este tesoro que es Cristo Jesús en vasos de barro, hablando de nuestra fragilidad, de nuestra humana debilidad, hermano. El único que tenía humanidad divina, lo hemos escuchado al hermano Esteban, era Cristo, ¿verdad? Él era humanamente divino, diferente a nosotros. Por eso es que Él vino y nos compartió, hermanos, ese espíritu vivificante, ese espíritu vivificado que no lo teníamos antes de conocerlo a Él. Entonces ahora ya tenemos herramientas necesarias, hermanos, para proseguir al blanco, ¿verdad? Para seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces tenemos, hermanos, el agua, que es la palabra. Dijo el Señor Jesús en Juan 15:3, dice, ya vosotros todos estáis limpios. ¿Por qué cosa? Por la palabra que os he hablado. Esa palabra es la que limpió a los discípulos, hermanos, menos uno, ¿verdad? Que no permitió que la gracia del Señor actuara en su vida, que era Judas Iscariote. Por eso dijo Jesús en Juan 15:3, ya vosotros todos estáis limpios menos uno, que no permitió, no quiso, ¿verdad? Comió con el Señor, bebió del mismo vaso, compartió, hermanos, vivencias, pero su corazón nunca permitió que el Señor lo consuele, ¿verdad? Él es nuestro consolador y envió a otro consolador, el Espíritu Santo, el cual nos está guiando, hermano, por esta senda hermosa, está dirigiendo nuestra vida por senda de paz, nos está revelando todas estas verdades hermosas, hermanos, que tenemos para seguir disfrutando. Entonces la palabra es la cual nos va a limpiar, hermanos. Ya Jesús también lo dijo a Pedro allí cuando agarró el lavacro, ¿verdad? El lavacro, esa fuente en la cual se ciñó su toalla a la cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro en un instante, ¿verdad?, saltó y dijo, Señor, yo no voy a permitir que tú hagas esto conmigo. Y Jesús le dijo algo tremendo, hermano. Le dijo, Pedro, si no dejas que yo te lave, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, hermanos, debemos permitir que el Señor nos lave, hermano. Y dijo Pedro, ahora sí, Señor, lávame completamente, Señor, porque yo quiero estar contigo, Señor. Aleluya. Y dijo, lávame completamente, no solamente los pies, sino desde la cabeza hasta el tobillo, Señor. ¿Cómo cambió Pedro? Entendió, hermanos, el mensaje que él le venía a traer. Gloria sea al Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, dice Hebreos capítulo 4. Vamos a leer.
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hemos visto en Pedro que teníamos que vivir como hijos obedientes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? ¿Hasta dónde entra, hermano, la palabra? Hasta los tuétanos, hasta ese material, hermano, que genera, ¿verdad?, los huesos, hasta esos conductos, hermanos, entra la palabra de Dios. ¿Y qué es el corazón del hombre, hermano, para que la palabra no ingrese? Dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, hermano. No importa, hermano, siga oyendo la palabra de Dios. Tarde o temprano va a romper ese corazón duro y lo va a convertir en un corazón de carne, un corazón dócil, para que el Señor, hermano, haga de usted una obra maravillosa, una obra perfecta. Gloria sea a nuestro Dios. Hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Hay unos versículos que puede anotar si lo quiere leer en su casa, para también nosotros poder seguir con nuestra reunión. Que el Señor bendiga ricamente, hermanos, su palabra en esta noche. Y si hay algún amigo, algún pariente que quiere venir a las aguas, puede hacerlo en este momento. Vamos a estar orando por su vida. Recuerde que el Señor lo ama. Él se entregó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ya no festeje más solamente un viernes o un jueves. Hágalo todos los días de su vida. Ábrale su corazón al Señor, que Él va a cumplir esa palabra, ¿verdad? Lo va a llenar de una vida abundante. Que el Señor bendiga ricamente, hermano. Amén, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a cantar este coro que dice: el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el
Vamos a cantar este coro que dice, gracias Señor te damos. Damos gracias a Dios por su presencia en su casa, hermano, y en nuestras vidas también. Gracias Señor.